¿Qué tal? ¿Cómo están chicos del primer año técnico y segundo año científico? Hoy en química estaremos viendo sobre los hidruros y los ácidos hidrácidos. Escribo las fórmulas de los siguientes compuestos. Y ahí tenemos el compuesto y aquí tenemos la fórmula. Primeramente me dice hidruro de zinc. Debemos de colocar primero entonces el zinc con su valencia que es 2 y el hidrógeno su valencia es 1. Estos se intercambian. El del zinc viene acá en el hidrógeno y el del hidrógeno viene aquí en el zinc. O sea que nos queda de esta forma. Entonces vemos aquí que se intercambió o se intercambiaron las valencias. Ahí tenemos el hidruro de zinc. Después hidruro plúmbico. El plomo tiene dos valencias. Eso es muy importante saber entonces que el plomo tiene dos valencias, que es el 2 y el 4. Como dice ahí plúmbico, como dice aquí plúmbico, utilizó su mayor valencia, entonces la valencia 4. Aquí se intercambian y me queda de esa forma. Después tenemos dihidruro de cobalto. Y cobalto tiene valencia 2 y 3. Entonces, como dice di, sí o sí tuvo que haber usado la valencia 2. Viene de 2. Se intercambian esto y me queda el dihidruro de cobalto. De esta manera entonces. Después tenemos ácido telurídrico. Entonces el telurio tiene valencia 2, 4 y 6, pero cuando se trata que no sea oxígeno, se utiliza la valencia 2. O sea, con el hidrógeno voy a utilizar la valencia 2. Entonces, esto me va a quedar de esta forma. Primeramente se pone el hidrógeno y luego el telurio, porque esto es un ácido hidrácido. Entonces se intercambian aquí y me queda de esta forma nuestra fórmula. Después tenemos arsenamina. La arsenamina son compuestos especiales. Entonces el arsénico valencia 3, el hidrógeno valencia 1. Se intercambian aquí y me queda de esta forma. Después tenemos ácido fluorhídrico. El flúor tiene valencia 1. Entonces ahí tenemos el hidrógeno, primeramente porque es un ácido hidrácido, habíamos dicho, y después el no metal. Entonces aquí nos queda de esta forma el ácido fluorhídrico. Después tenemos aquí el hidruro de aluminio 3, valencia 3, entonces el aluminio y el hidrógeno valencia 1. Aquí se intercambian y me queda de esta forma nuestra fórmula. Después tenemos el hidruro cromoso, el cromo, entonces tiene valencia 2 y 3. Como termina en oso, utilizó su menor valencia, o sea que la valencia 2. Ellos aquí se intercambian, entonces, y me queda de esta manera nuestra fórmula. Después tenemos hidruro de calcio. El calcio tiene valencia 2. Por lo tanto, aquí se intercambian con el hidrógeno y me queda la fórmula de esta manera. Después tenemos la borina, es un compuesto especial también. Y valencia 3 se intercambian aquí y me queda de esta forma, BH3. Después tenemos el ion amonio. Aquí el nitrógeno del amoníaco posee un par de electrones no compartidos capaz de aceptar un protón. De allí que el ion amonio se forme por la protonación del amoníaco. O sea que me va a quedar
de esta manera el ion amonio. Después tenemos completo el cuadro con la nomenclatura solicitada. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos los compuestos en la STOT. Aquí para poder hacer esto, en la STOT se escribe el término hidruro, seguido del nombre del metal y entre paréntesis el número romano, la valencia que utilizó el metal. Por ejemplo, aquí tenemos hidruro de níquel y acá se intercambiaron la valencia y valencia 3 utilizó el níquel. En la sistemática se utilizan los prefijos para indicar la cantidad de átomos. Puede ser mono, di, tri. Por ejemplo, acá como hay 3 hidrógenos, por eso aquí es trihidruro de níquel. Y en la tradicional, los hidruros metálicos se nombran con la palabra hidruro seguido del nombre del metal. Se utiliza la única valencia. Si utiliza la menor valencia, lleva el término oso. Y si utiliza la mayor valencia, la terminación ico. Entonces, debemos ver o saber que el níquel tiene valencia 2 y 3. Y aquí utilizó su valencia 3, o sea que el mayor, por lo tanto, aquí es hidruro niquélico. Es por esa razón. Después aquí tenemos hierro. Ellos se intercambiaron. Aquí vemos que el hierro utilizó la valencia 2. Por lo tanto, esto va a ser hidruro de hierro 2. En la sistemática, esto va a ser dihidruro de hierro. Y en la tradicional, el hierro tiene valencia 2 y 3. Y aquí vemos que utilizó la valencia 2. Por lo tanto, debe terminar en oso. Esto sería hidruro ferroso. Este es un compuesto especial. En la STOT, esto es boruro de hidrógeno. En la sistemática, boruro de trihidrógeno. En la tradicional, esto es denominado borina. Después tenemos aquí níquel con hidrógeno. Se intercambiaron las valencias. El níquel tiene valencia 2 y 3. Aquí utilizo su valencia 2. En la STOT esto va a ser hidruro de níquel 2. En la sistemática esto va a ser dihidruro de níquel. Como utilizó su menor valencia, esto sería hidruro niqueloso. Después aquí tenemos un compuesto especial también. Esto es carburo de hidrógeno. En la sistemática, carburo de tetrahidrógeno. Y en la tradicional esto es denominado metano. Entonces, después tenemos el zinc con el hidrógeno. En la STOT vemos aquí que utilizó valencia 2 el zinc, es su única valencia. Hidruro de zinc 2. En la sistemática esto es dihidruro de zinc. Y en la tradicional esto es hidruro de zinc. Después tenemos NH3. En la STOT esto es nitruro de hidrógeno. En la sistemática esto es nitruro de trihidrógeno. Tiene 3 ahí. En la tradicional esto es amoníaco. Después tenemos aquí el níquel H3. En la STOT esto es hidruro de níquel 3. En la sistemática trihidruro de níquel. Y como utilizó su valencia mayor, esto es hidruro niquélico. Aquí se repitió el primero y esto que hicimos recién. Después tenemos, aquí ya tenemos el ácido hidrácido. Para poder nombrar esto en la STOT, el no metal lleva la terminación uro, seguido de la preposición de, seguida de la palabra hidrógeno, seguida del número de oxidación del hidrógeno entre paréntesis. Por lo tanto, esto sería sulfuro de hidrógeno y entre paréntesis 1, que es el número de oxidación del hidrógeno. No confundir este 2 que está aquí. El hidrógeno utilizó el número de oxidación 1. Entonces eso es lo que se pone entre paréntesis.
En la sistemática, a la raíz del nombre del no metal se le agrega el sufijo uro seguida de la preposición de, seguida de la palabra hidrógeno. Entonces, esto me va a quedar sulfuro de hidrógeno. En la tradicional se antepone la palabra ácido seguida de la raíz del nombre del no metal con sufijo hídrico. Por lo tanto, esto sería ácido sulfídrico. Después, el siguiente sería hidruro de estaño 4. En la sistemática esto sería tetrahidruro de estaño. Y en la tradicional esto sería hidruro estánico. Aquí terminó en ico porque utiliza su mayor valencia, que es 4. El estaño tiene valencia 2 y 4. Después tenemos aquí hidruro de cobalto 3. Vemos que utiliza su valencia 3. Después tenemos en la sistemática trihidruro de cobalto. Y el cobalto tiene valencia 2 y 3 y utilizó su mayor valencia, por lo tanto debe terminar en ico. Esto sería entonces hidruro cobáltico. Y aquí tenemos un ácido hidrácido. Esto es fluoruro de hidrógeno 1. En la sistemática esto es fluoruro de hidrógeno. Y en la tradicional esto es ácido fluorhídrico. En el punto 3, escribo las ecuaciones, balancea y nombra los productos de las siguientes reacciones. Aquí tenemos los compuestos, tenemos la ecuación y el nombre del producto. Por ejemplo, en el primero, sodio más hidrógeno. Aquí tenemos el sodio más el hidrógeno que tiene atomicidad 2 y esto me sale de esta forma. Hay que balancear esto. Por lo tanto, aquí vemos que tiene 2 de hidrógeno y aquí se le puso un 2 para tener 2 de hidrógeno también. Pero como aquí este 2 también le afecta al sodio, se le coloca aquí un 2 al sodio para poder balancear. Y vamos a ir nombrando. Hacemos aquí para poder entender. Aquí me dice calcio más hidrógeno. Entonces el calcio más el hidrógeno que tiene atomicidad 2. Entonces esto me queda de esta forma. Y vamos a ver si está balanceada la ecuación. Tenemos 2 de hidrógeno, 1 de calcio y 1 de calcio. Entonces está balanceado, no hay inconveniente ahí. Y vamos a ir nombrando. En la tradicional, esto es hidruro de calcio. En la sistemática, esto es dihidruro de calcio. En la STOT, esto es hidruro de calcio 2, porque utilizó valencia 2. Después tenemos níquel 3 más hidrógeno. Tenemos el níquel más el hidrógeno, atomicidad 2. Entonces me dice que utilizó valencia 3 aquí. Se intercambian esto y vemos si está balanceada la ecuación. Aquí tenemos 3 de hidrógeno, aquí tenemos solamente 2. Por lo tanto aquí le podemos colocar un 3 y aquí tenemos 3 por 2 son 6 ya. Y aquí entonces le colocamos un 2. 2 por 3 son 6 de hidrógeno y 6 de hidrógeno. Pero este 2 también le afecta al níquel. Por lo tanto aquí hay 2 de níquel y aquí le debo de colocar un 2 para poder igualar la ecuación. Después tenemos en la tradicional, esto es hidruro niquélico. En la sistemática esto es trihidruro de níquel. Y en la STOT esto es denominado hidruro de níquel 3. Después tenemos aquí hidrógeno más selenio. Entonces me queda así. En este caso es un ácido hidrácido. Entonces me queda de esta forma. Veo si están balanceadas aquí 2 de hidrógeno, 2 de hidrógeno, 1 de selenio y 1 de selenio. No hay inconveniente. Por lo tanto, en la tradicional esto es ácido selenhídrico. En la sistemática seleniuro de hidrógeno. En la STOT seleniuro de hidrógeno 1. Después tenemos hidrógeno más cloro. El cloro también tiene atomicidad 2, por eso
utilizamos de esta forma. El cloro va a utilizar aquí valencia 1. Tiene más valencias, pero en este caso utiliza la valencia 1 cuando es ácido hidrácido. El cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Entonces vamos a ver si está balanceada. Aquí tenemos 2 de cloro, aquí tenemos solamente 1. Aquí tenemos 2 de hidrógeno, aquí solamente 1. Por lo tanto aquí le colocamos un 2 y ahí balanceamos la ecuación. Esto en la tradicional es ácido clorhídrico, en la sistemática cloruro de hidrógeno, en la STOT cloruro de hidrógeno 1. Después tenemos aquí hierro 2 más hidrógeno. Utilizó valencia 2 aquí, o utiliza la valencia 2 el hierro. Entonces se intercambiaron aquí. Y vemos que está balanceada: 1 de hierro, 2 de hidrógeno y 2 de hidrógeno. No hay inconveniente ahí. En la tradicional esto es hidruro ferroso porque utiliza su menor valencia, que es 2. Después tenemos en la sistemática dihidruro de hierro, y en la STOT esto es hidruro de hierro 2. Después tenemos potasio más hidrógeno. Potasio más hidrógeno. El potasio tiene valencia 1. Por lo tanto ahí se intercambiaron y me queda así. Por lo tanto aquí debo ver si está balanceada. Aquí tenemos 2 de hidrógeno, aquí solamente 1. Le colocamos aquí el 2, pero este 2 le afecta también al potasio. Por lo tanto aquí debemos de colocar un 2 también. En la tradicional esto es hidruro de potasio. En la sistemática también es hidruro de potasio. Y en la STOT es hidruro de potasio 1. Después tenemos hidrógeno más azufre. Entonces tenemos de esta manera: el azufre tiene valencia 2, 4 y 6, pero en este caso cuando no se trata de oxígeno utiliza la valencia 2. Aquí vemos que tenemos 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 1 de azufre. No hay inconveniente en el balanceo. En la tradicional esto es ácido sulfídrico. En la sistemática esto es sulfuro de hidrógeno. Y en la STOT esto es sulfuro de hidrógeno 1. Nombro aplicando las 3 nomenclaturas estudiadas. Aquí tenemos los compuestos y nos piden STOT, sistemática y tradicional. Entonces aquí tenemos el níquel y el hidrógeno. En la STOT utilizo aquí valencia 2, por lo tanto esto es hidruro de níquel 2. En la sistemática esto es dihidruro de níquel, y el níquel habíamos dicho que tiene valencia 2 y 3. Como aquí utilizo su valencia 2, en la tradicional sería entonces hidruro niqueloso. Después tenemos hierro. Aquí valencia 3 utilizó, se intercambiaron. En la STOT esto sería hidruro de hierro 3. En la sistemática sería trihidruro de hierro. Y en la tradicional, como utilizó su mayor valencia, esto sería hidruro férrico. Después tenemos aquí un compuesto especial. En la STOT esto es boruro de hidrógeno. En la sistemática boruro de trihidrógeno. Y en la tradicional esto es denominado borina. Después tenemos aquí en la STOT hidruro de níquel 3. En la sistemática esto es trihidruro de níquel. Y en la tradicional, como utilizó su mayor valencia, esto es hidruro niquélico. Después tenemos aquí un compuesto especial. Esto es en la STOT fosfuro de hidrógeno. En la sistemática fosfuro de trihidrógeno. Y en la tradicional fosfamina.
Después escribo la ecuación balanceada de los siguientes compuestos. Aquí tenemos el compuesto y la ecuación. Hidruro de calcio sería entonces el calcio más el hidrógeno, atomicidad 2. Se intercambian las valencias. El calcio tiene valencia 2, por lo tanto me queda de esta forma. Vemos si está balanceada. Aquí tenemos 2 de hidrógeno, 1 de calcio y 1 de calcio. Está balanceada la ecuación. Tenemos aquí hidruro plumboso, entonces el plomo tiene valencia 2 y 4, tiene la valencia del plomo. Como aquí termina en oso, utilizó su menor valencia. Entonces me queda aquí el plomo más el hidrógeno y aquí se intercambian. Vemos si están balanceadas: 2 de hidrógeno, 1 de plomo y 1 de plomo. No hay inconveniente. Aquí tenemos trihidruro de cobalto. El cobalto tiene valencia 2 y 3. Como me dice tri, quiere decir que utilizó valencia 3. Entonces aquí tenemos de esa forma. Aquí se intercambió o se intercambian las valencias. Valencia 3 utilizó el cobalto. Vemos si están igualadas o balanceadas la ecuación. Aquí tenemos 2 de hidrógeno, aquí tenemos 3. Por lo tanto aquí le colocamos un 3. 3 por 2 son 6 de hidrógeno, pero aquí también debemos colocarle un 2. 2 por 3 son 6 de hidrógeno. Pero aquí me queda 2 de cobalto, por lo tanto aquí le colocamos un 2 también para poder igualar o balancear. Después tenemos ácido telurídrico, el telurio. Entonces tenemos de esta forma. Acá se intercambian las valencias. El telurio tiene valencia 2, 4 y 6, pero cuando se trata del hidrógeno, en este caso, utiliza la valencia 2. Después vemos que están balanceadas. Aquí tenemos 2 de hidrógeno, 1 de telurio, 1 de telurio. Entonces no hay inconveniente ahí en el balanceo. Después tenemos arsenamina. Entonces el arsénico tiene atomicidad 4. Después intercambiamos las valencias y aquí debemos de balancear. Como aquí hay 4 de arsénico, entonces aquí le colocamos un 4, pero este 4 le afecta al hidrógeno. 4 por 3 son 12. Aquí tenemos solamente 2, por lo tanto le colocamos aquí un 6. 6 por 2 son 12. Y ahí tenemos la ecuación balanceada.